Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 5 al 8. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. La semana pasada, al comenzar el capítulo 4, estuvimos mirando que mientras el apóstol Pablo se va acercando al final de la carta, se puede percibir la pasión y la emoción del apóstol Pablo al escribir estas palabras. Y realmente esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, obviamente toda la escritura y lo mismo que leímos en la semana anterior es inspirada por Dios. Cualquier parte de la escritura que nosotros leamos, sabemos que estamos escuchando la palabra de Dios. Sin embargo, hay partes específicas que sin duda tienen un lugar, podemos decir, especial, ¿verdad? Y esta carta pequeña de 4 capítulos nos hablan muchas cosas en realidad a nosotros como creyentes individuales, porque pues originalmente la carta está dirigida a una persona, ¿verdad? A un hombre, a un joven llamado Timoteo. Sin embargo, también es una carta para la iglesia. Hemos hablado también que sin duda el propósito del apóstol Pablo es que esta carta fuera leída por más personas, por la iglesia, y pues sin lugar a dudas el propósito de Dios que llegue hasta nuestros días, ¿verdad? Y en este pasaje específico, aunque toda la carta nos habla de ello, nos habla de cosas bien importantes para nosotros que a veces perdemos de vista. Nos habla, hermanos, de la dificultad de ser cristiano. Nos presenta la vida cristiana en todo su esplendor y su realidad. Nos aleja de los pensamientos que nosotros tenemos a veces ideales, ¿verdad? O que idealizamos la vida cristiana. Una vida completamente ajena a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Queremos tomar la religión, queremos tomar el cristianismo como un medio de diversión, como un medio de pura alegría, de puro gozo, de puro contentamiento. Hay un pueblo, dice una canción, que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios. Pero esta carta nos presenta la realidad y la dificultad de ser cristiano. Pero no solamente nos presenta la dificultad de ser cristiano, sino nos presenta la dificultad de servir a Dios. Como cristianos somos llamados nosotros a crecer, a madurar en nuestra vida cristiana, en nuestro carácter cristiano, poder manifestar en nuestras vidas los frutos del Espíritu Santo. Y también nos llama después a servir, ¿verdad? A involucrarnos en la obra de Dios, en los ministerios que están disponibles dentro de la congregación. Y es ahí donde el apóstol Pablo presenta en su carta también que es una dificultad, que no es fácil. En el capítulo 3 de la primera carta, el apóstol Pablo escribió: si alguno anhela, menciona la palabra obispado, pero está hablando si alguno anhela servir a Dios en un grado de compromiso más allá del que está actualmente, en un liderazgo, en una posición de servicio más profunda, y menciona una serie de, podemos llamarlos requisitos, una serie de virtudes, y desde ahí ya nos presenta una dificultad, ¿verdad? Porque tenemos que luchar nosotros
como cristianos, para que esas virtudes se vayan estableciendo en nuestras vidas. Y pudiera dar un discurso muy largo, ¿verdad?, de lo que nosotros tenemos que hacer, pero sintetizándolo todo y las palabras de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones humanas, carnales, si anhelamos servir a Dios en un compromiso más profundo. Pero también el apóstol Pablo nos presenta aquí un cuadro, ¿verdad?, una atmósfera, nos pinta una situación dentro de la iglesia, en términos generales de la iglesia cristiana, difícil, llena de obstáculos, de sobresaltos, de dificultades. Pero algo también que miramos, hermanos, aquí, miramos a dos personas, y que la semana pasada se los ilustraba con una canción, ¿se acuerda? Por la reacción de los que los miré, como que no conocen esa canción, pero habla de un hombre joven que va llegando. No nuevo necesariamente, porque ya tenía su caminar dentro del servicio de Dios. Pero aquí en la carta a Timoteo lo presenta como un joven. Ninguno tenga en poco tu juventud. Un hombre tímido, temeroso, inseguro. Un hombre que tal vez nosotros no lo hubiéramos llamado a servir por las características naturales que presentaba. Sin embargo, estaba ahí en medio de la batalla, en medio del fragor. Los autores bíblicos lo ubican en una edad como entre alrededor de los 40 años. Para el oficio que tenía y la edad también, era un hombre relativamente joven. Un hombre que se unió al ministerio del apóstol Pablo alrededor entre los 16 y los 22 años. Al momento del apóstol Pablo escribir esta carta habían pasado entre 20 y 25 años, tal vez hasta 30 años, habían pasado muchos años, lo cual quiere decir que el apóstol Pablo tenía alrededor de 50, 45, 50 años cuando conoció a Timoteo. Entonces tenemos a un hombre joven que va llegando con todo el entusiasmo, con todas las ganas, con todo el deseo. Sin embargo, estaba experimentando la realidad de la vida cristiana y la realidad del servicio a Dios. Por eso miramos algunas exhortaciones, unas palabras de ánimo de Pablo, ¿verdad?, que le acabo de mencionar. Ninguno tenga en poco tu juventud. También le dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Le exhorta a pelear la batalla, a esforzarse. Un joven que sin duda estaba en peligro. Por las exhortaciones que miramos del apóstol Pablo, un joven que probablemente podía retirarse, ¿verdad?, dar un paso al costado y ceder ante la presión, ante las dificultades propias de la vida cristiana y aquellas que se añaden una vez que estuvo dispuesto a servir. Era un joven que necesitaba dirección, obviamente la dirección de Dios y del Espíritu Santo. Sin embargo, Dios, al establecer su iglesia y un mecanismo, por decirlo así, un cuerpo en donde Dios usa personas, necesitaba a alguien dentro de la iglesia que lo guiara. Y uno de ellos era el apóstol Pablo. En contraste con Timoteo, un hombre mayor, viejo ya, al momento de escribir la carta, el apóstol Pablo tendría alrededor de 65 años, probablemente algunos 70 años. Podía decir el dicho ¿verdad?, que nosotros decimos a veces cuando tú vas, yo ya vengo. Podía decirle a Timoteo, ¿verdad?
las situaciones, las aflicciones, las preocupaciones que estaba pasando Timoteo. Sin duda el apóstol Pablo hacía mucho tiempo que ya las había pasado. Un hombre experimentado en la obra de Dios, un hombre curtido, un hombre maduro, un hombre experimentado, un hombre probado en la fe, que ya se iba, ¿verdad? Dice, ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Un hombre que iba de salida, sin duda, tenía una sentencia encima, iba a morir. Entonces era el hombre que necesitaba el apóstol, este joven Timoteo. Tenía un hombre que estaba dispuesto a guiarlo, a instruirlo, a enseñarle. Tenemos aquí la pareja ideal, podemos decirlo así, hermanos. Tenemos a un discípulo dispuesto a escuchar, dispuesto a aprender, dispuesto a oír, a sujetarse a la palabra, a sujetarse a sus autoridades que Dios había puesto sobre él. Un hombre que a pesar de sus debilidades, de sus carencias, había dicho: sí, Señor, amén, yo iré. Un hombre que estaba ahí, que había permanecido firme hasta ese momento, pero que sin duda necesitaba todavía la guianza, la enseñanza. Tenemos al discípulo perfecto, hermanos. El apóstol Pablo dice en alguna de sus cartas: ninguno como él. Son palabras fuertes, hermanos. El discípulo ideal que se necesita en la iglesia, en cada congregación, que se multipliquen, que abunden. La disponibilidad a padecer si es necesario por causa del nombre de Jesús. Pero también tenemos a la otra parte, ¿verdad? Al hombre maduro, al hombre probado, que había transcurrido los años y había permanecido firme, fiel. Sin duda que había cometido errores el apóstol Pablo. Hay un pasaje que está en el libro de los Hechos, cuando lo tomaron preso al apóstol Pablo y un sacerdote fariseo lo golpeó, el sumo sacerdote o uno de sus ayudantes. Entonces el apóstol Pablo voltea y le dice: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. No sé cuántos han oído ese pasaje. Como que es una pasaje, ¿verdad?, que nos habla de la humanidad del apóstol Pablo, que en ese momento se sintió, ¿verdad?, el rigor de la carne. Sin embargo, permaneció firme hasta este momento. Y estaba ahí dispuesto a enseñar a otro. Porque se necesitan dos, hermanos, por lo menos. Uno dispuesto a escuchar, a oír, no lo que la experiencia únicamente diga, sino lo que la palabra de Dios diga en labios de un hombre experimentado. Y tenemos a un hombre dispuesto a enseñar. Y el apóstol Pablo aquí en el versículo 5, nosotros la semana pasada llegamos hasta el verso 5, pero es un verso que está entre medio de estos 8 versículos que es la parte final de la primera parte y es el inicio, ¿verdad?, de lo que sigue. Y el apóstol Pablo empieza haciendo un contraste cuando menciona estas palabras y le dice: pero tú. Recordemos el versículo 1 del capítulo 4, el apóstol Pablo le exhorta, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Y la razón es por los tiempos difíciles, ¿verdad?, que hemos estado hablando, por los falsos maestros que se iban a levantar, por una multitud de personas que iban a estar dispuestas a escuchar las falsas enseñanzas y que se iban a ir en pos de ellas. Algo que no es recomendable.
que surjan en las iglesias, ¿verdad? Falsas enseñanzas, falsos maestros, personas que quieran escuchar únicamente lo que les agrada, lo que quieren oír. Por eso Pablo hace un contraste entre Timoteo y aquellas personas y les dice, pero tú. En el capítulo anterior, en el versículo 10, utiliza esa frase también haciendo una comparación, un contraste, perdón. Está hablando de personas que no es recomendable seguir sus ejemplos ni que surjan en las iglesias. De la manera que Janes, versículo 8, y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, es decir, en contraste con esto, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, paciencia. En el verso 13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Entonces, lo primero, hermanos, que el apóstol Pablo en sus últimos días, lo primero en estos versículos que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que marcar una diferencia. Tienes que ser diferente de Timoteo. ¿Qué es lo que miras? ¿Cuál es la mayoría, lo que podemos mirar, verdad? Pues no son las mayorías los que dicen la verdad, lo que tienen la razón. Tú tienes que marcar un contraste, Timoteo, y es específico, ¿verdad? No podemos, regresar a estos versículos, pero es específico en las cosas que tiene que ser diferente y marcar ese contraste. Pero aquí, hermanos, en este versículo 5, sí le dice la diferencia, pero tú, Timoteo, al contrario de aquellos, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En primer lugar le dice, sé sobrio en todo. ¿Qué es la sobriedad, hermanos? Aquellos que lamentablemente, desgraciadamente, tuvimos el infortunio de probar sustancias que trastornan, ¿verdad?, los sentidos, alcohol o algunas sustancias, drogas adictivas. ¿Qué es lo que sucede cuando estábamos bajo el influjo de esas sustancias? Que nuestros 5 sentidos se pervierten, se corrompen. Miramos cosas que no son, perdemos el sentido de la realidad. No somos objetivos con lo que hay alrededor de nosotros, lo que nosotros vemos, lo que nosotros sentimos, no es real. No podemos confiar nosotros en lo que estamos percibiendo en esos momentos, ¿verdad? Y algunos de los que lamentablemente fueron como yo pueden estar de acuerdo con eso. Tomábamos decisiones, ¿verdad?, que al otro día decíamos que ¿cómo es posible? Por decisiones, por cosas que habíamos hecho, dejándonos llevar por el influjo de aquello. Pero el apóstol Pablo sin duda no queda fuera, ¿verdad? Obviamente Timoteo no debía darse al mucho vino ni a ninguna otra sustancia, pero más que nada el apóstol Pablo le está hablando en un sentido espiritual, ¿verdad? Sé sobrio, está despierto, está alerta siempre a lo que sucede a tu alrededor. Son tiempos difíciles, ¿verdad? Te tienes que guardar tu mente, estar siempre en dominio de tus facultades mentales, emocionales, espirituales. Las emociones fuertes en medio de las circunstancias difíciles pueden hacer que se distorsione nuestra realidad. Podemos tomar decisiones equivocadas
Podemos perder de vista lo importante, ¿verdad? Lo que importa dentro del cristianismo. Por eso es importante lo que el hombre, aquel experimentado, viejo, ¿verdad? Le dice al nuevo, le dice, sé sobrio. Seguramente que el mismo apóstol Pablo había tenido experiencias así, ¿verdad? Y tal vez como ese hecho que le comentaba hace unos momentos, perdió en un momento dado el sentido de la realidad y cometió errores. La vida cristiana, hermanos, no se maneja por medio de emociones. Es una realidad totalmente diferente, hermanos, la que nosotros vivimos como cristianos. Hay lucha, hay oposición, hay muchas cosas, hermanos, pero todas, aunque se manifiestan a veces en un plano natural, tienen su origen en un ambiente espiritual. No podemos darnos el lujo, hermanos, de dejarnos llevar por los sentimientos, por las emociones, que perdemos el rumbo, perdemos el camino. El apóstol Pedro dice en su carta, escribe, sé sobrios y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugente, anda buscando a quien devorar. Entonces es importante, hermanos, mantener la ecuanimidad como cristianos que somos, porque podemos cometer muchos errores bajo el influjo de la emoción, de los sentimientos. Podemos dejar de vigilar, dejar de estar despiertos, hermanos, y podemos ser engañados de muchas maneras. Una de las maneras de dejar de estar despiertos o de dormir es entregarnos a las cosas de este mundo. Y no estoy hablando de irnos, hermanos, de parranda o de ir a cometer inmoralidades de tipo sexual o irnos al mundo, ¿verdad? Es simplemente quitar la mirada de las cosas de Dios, de su palabra, el quitar la mirada de estar buscando a Dios en oración, de estar siempre alertas con los ojos puestos en Cristo Jesús y entregarnos a la comodidad, al esparcimiento. El tratar de curar nuestras necesidades, hermanos, con cosas que este mundo ofrece. Es necesario a veces, es bueno, hermanos, definitivamente, tomar tiempos de esparcimiento. Eso no digo que queda fuera de nuestras vidas. Sin embargo, no lo debemos de tomar como algo que va a mantenernos a flote, a mantenernos vivos, ¿verdad? Ante las adversidades de este mundo, ante la dureza de la vida, pues hay que esparcirnos, hay que sentirnos cómodos, hay que buscar de alguna manera el estar en paz. Eso es quitar la mirada, hermanos, de Jesucristo y estar expuestos al engaño, estar expuestos a los peligros que la vida cristiana presenta. Tú, Timoteo, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Es precisamente la sobriedad, por esa razón, por las aflicciones que hay en este mundo. Si yo preguntara en esta mañana cuántos en este momento están afligidos, yo creo que fácil, más de uno levantaríamos las manos. Si yo preguntara cuántos han pasado por aflicciones, yo creo que ahí todos, si fuéramos honestos, pues, de hecho el Señor dice, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción. Podemos decir una promesa del Señor por la que íbamos a pasar. Timoteo estaba pasando por aflicciones, sin embargo, el apóstol Pablo le dice, soporta las aflicciones.
Tal vez si hubiera escogido otras palabras, tú hubiera podido escoger, no te rindas, Timoteo. Yo sé que está difícil, pero no te rindas. Mantente firme. Recordemos que tenemos a un hombre experimentado, hablando a un hombre joven, un hombre que ya estaba por partir, que sabía que se iba a encontrar con el Señor unos días más adelante. Este hombre había dicho que era muchísimo mejor estar con Cristo, ¿verdad? No sé si partir y estar con Cristo, lo cual creo que sería muchísimo mejor, porque sabía a dónde iba, sabía que realmente iba a parar verdaderamente ya de sufrir en su cuerpo humano, iba a pasar una eternidad con el Señor. Sin embargo, Timoteo todavía le quedaba un tiempo en esta vida y le dice: Timoteo, soporta. Es una palabra que la podemos leer así de pasadita, ¿verdad? Pero qué bien caerían o caen, ¿verdad? Si alguien cara a cara, en este caso era una carta por la imposibilidad de estar juntos. Sin embargo, seguramente cuando estaban juntos muchas veces lo alentó también, pero cara a cara, Ricardo, soporta, mijo, soporta las aflicciones, no te rindas, sigue adelante. Eso es sumamente importante, hermanos, porque todos en esta vida, en un momento dado más que en otros, sufrimos. Un cristiano, hermanos, un momento de aflicción, de sufrimiento, puede ser el momento donde, si no fue sobrio, descuido, lo que sea, puede ser puesto a un lado. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. También le está hablando algo Pablo aquí con estas palabras. Aparte del aliento, ¿verdad? De la palabra de aliento, le está diciendo a Timoteo también, Timoteo. Al iniciar la carta le dice: mi amado hijo. El cariño que sentía por él, el amor. Timoteo, sé responsable. Tomaste una responsabilidad años atrás. Estás en Éfeso ministrando, sí, efectivamente las cosas están difíciles, sin embargo, cumple tu ministerio. En un mundo, hermanos, donde todo lo dejamos a medias, en un mundo donde no terminamos lo que comenzamos, en un mundo donde miramos casas a medio construir por el camino, abandonadas, carreras truncas, en un mundo, hermanos, donde miramos iglesias, donde miramos creyentes que comenzaron su caminar y no, por alguna razón, lo abandonaron y no han vuelto aún. En alguna ocasión les comenté de un muy buen amigo mío que comenzamos a caminar casi por los mismos. De hecho, él comenzó un poco antes. Llegó a ser ministro de alabanza en su iglesia. Y años después, por medio de aflicciones que él pasó, supe que se había retirado. Y cuando lo fui a visitar, lo miré ya como acomodado en esa situación y me dijo: me voy a tomar unas vacaciones. Yo lo invité, de hecho íbamos empezando la iglesia y le dije: vamos. Dice: no, me voy a tomar unas vacaciones. Eso fue hace como 15 años y las vacaciones no se han terminado. Algo importante que el hombre experimentado le está enseñando a
Timoteo, Timoteo, mantente firme, no solamente en tu vida cristiana, sino en tu servicio a Dios. No abandones lo que estás haciendo. El Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Si aquel que poniendo su mano en el arado voltea hacia atrás, no es digno de ser mi discípulo. Parte de nuestra integridad, hermanos, de nuestro testimonio, de lo que nosotros anunciamos al mundo, nuestra firmeza en los caminos del Señor, es precisamente eso, nuestra responsabilidad como cristianos y como servidores, como siervos de Dios. Estas palabras también tienen mucha carga, hermanos, porque seguramente Timoteo estaba tentado, ¿verdad? Oye, pues está difícil la situación. Timoteo, cumple tu ministerio. ¿Por qué le está diciendo estas palabras? Lo hemos mencionado ya. Dice el apóstol Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Aquí tenemos uno de los puntos claves, hermanos, que hemos abandonado como iglesia. Y es lo que mencionábamos hace unos momentos precisamente. Dice el apóstol Pablo, yo, ministro para los gentiles, he plantado iglesias, he ministrado a muchos, he ayudado a muchos a firmarse. Había adquirido una buena reputación dentro de la iglesia. Yo considero que muchos de sus contemporáneos lo consideraban como alguien indispensable, ¿verdad? Dentro de la iglesia cristiana. Timoteo mismo lo miraba como alguien que, por favor, Pablo, yo quiero tenerte siempre aquí. Sin embargo, Pablo le dice, yo ya me voy, Timoteo. Dice, ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cerca. Necesito, Timoteo, todavía llevando el compromiso, hermanos, la fidelidad a Dios más allá. En su preocupación que Dios había puesto por la obra de Dios, de dejar a alguien que continuara con su labor. Pudiera el apóstol Pablo decir, sabes que yo ya me voy, Timoteo, pues te voy a dar unas cuantas recomendaciones, pero pues ahí busquen la manera. No, la preocupación genuina de este hombre, hermanos, por la obra de Dios. Sabemos, lo hemos mencionado en algunas ocasiones, que el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Tiene la promesa, la declaración del Señor que la iglesia va a permanecer firme, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos y como servidores de Dios tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad de lo que nosotros estamos haciendo, hermanos, como cristianos. Tener la preocupación de que aquello permanezca porque yo permanezco, ¿verdad? Porque tú permaneces. Pero cuando vamos a partir de alguna manera, por alguna razón, ¿sabes qué? ¿Quién va a seguir? Dios sabe quién va a seguir, pero tengo una responsabilidad, Timoteo. Sigue mis recomendaciones que te estoy instruyendo. ¿Por qué le digo, hermanos, que es algo que hemos olvidado, abandonado en términos muy generales? La gran inmensa mayoría de cristianos no hemos tenido, hermanos, algo así, un marcaje personal, ¿verdad?, como el de Pablo a Timoteo. Nos hemos abierto camino, ¿verdad?, perdón la expresión, a reempujones, a gritos y a sombrerazos, literal, a como Dios nos ha dado a entender. Porque hubo muchos hombres que en su tiempo abandonaron su responsabilidad, no cumplieron su llamado.
Hombres, hermanos, como un servidor con años dentro del cristianismo, tenemos una gran responsabilidad que nos es difícil, hermanos. El tratar de aprender cómo se hace eso y llevarlo a cabo. Yo estoy convencido, como dice mi hermano Enrique, siempre que él ora, siempre escucho estas palabras y dice: Señor, yo estoy seguro que tú nos trajiste a esta esquina, que fue tu voluntad. Yo también estoy seguro de eso, pero también estoy seguro de una responsabilidad. Que este lugar, hermanos, trascienda a nosotros, a nuestro paso por este mundo. Llegamos a este lugar abandonado, sin ventanas, sin puertas, sin luz, sin techo, 4 paredes mal paradas. Pero este lugar había sido iglesia tiempo atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Yo, perdón, hablar en primera persona, pero un servidor, conocí personalmente a uno de los que pasaron por aquí. Y me decía: es un lugar bien difícil. Hubo un tiempo que cuando era soltero yo dormía ahí, me aventaban, perdón la expresión, me aventaban bolsas con suciedad adentro de la iglesia. Tenemos una gran responsabilidad, hermano, compartida, ¿verdad? Necesitamos un hombre como Timoteo y una mujer. 3, 4, 5. Necesitamos otros tantos como Pablo. En primer lugar, que lo comprendamos, que lo entendamos, que así debe de ser. Que la Escritura nos dé luz, ¿verdad? Cuando nosotros oramos y le decimos: Señor, indícame, guíame, enséñame. Entonces, ¿cómo nos indica? ¿Cómo nos enseña? ¿Cómo nos muestra? Pues cuando nosotros volvemos, ¿verdad? Nuestra mirada a la Escritura, a su palabra, y la escudriñamos. Y el Señor nos muestra el camino. Podemos estar seguros, hermanos, que es el camino que debemos de seguir. El tiempo de mi partida, dice el apóstol Pablo, está cercano, y entra en un punto de reflexión personal cuando dice: he peleado la buena batalla. En un punto Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna. Es decir, él exhorta, ¿verdad?, a Timoteo a que pelee la buena batalla. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Pero le está diciendo porque él dice: yo he peleado la buena batalla, Timoteo. Fíjese, literalmente, una traducción literal, si la leyéramos literal, traducida literalmente como está escrita en el idioma original, diría: he agonizado luchando la excelente lucha agonizante. Es decir, he llegado hasta el punto de casi morir, Timoteo, en mis esfuerzos por pelear la excelente batalla a la que fuimos llamados. No me he guardado absolutamente nada. En alguna parte dice el apóstol Pablo, escribe y dice: he gastado lo mío, y aún yo mismo me he gastado a mí mismo. ¿Cuántos, hermanos, podemos decir esto mismo? Yo no. Yo no. Estas palabras me traen una reflexión a mí, hermano. En el momento del hecho de muerte, si Dios permite morir de esa manera, ¿verdad?, donde podamos reflexionar unos momentos antes,
¿De qué nos arrepentiremos en ese momento? ¿Qué podremos decir nosotros? Carambas, perdón la expresión, no hubiera forzado más en esta área. Hubiera hecho aquello, hubiera hecho lo otro. Creo que todos nosotros, hermanos, vamos a tener un punto de donde vamos a tener las fuerzas necesarias a golpear nuestra mente y decir, hubiera. Pero aquí tenemos un hombre ejemplar que dice, he peleado la buena batalla, estoy listo para partir, para irme. Sería un buen motivo de reflexión el pensar en momentos en donde estemos meditando, pensar, todavía tengo algo de vigor, todavía me puedo mover. A lo mejor para los jóvenes que hay aquí dicen, pues, oye, pues tú estás en la plenitud, ¿no, Ricardo? De los jóvenes. Pero el tiempo se va. Como dice el cantautor aquel, que no perdona. El tiempo pasa y no perdona. Ayer tenía 18 años, hoy tengo casi 63. Conocí al Señor a los 27 años. Han pasado 34 años como un soplo. Muchas cosas he dejado por hacer. A los 5 años de cristiano empecé un tiempo de enfriamiento espiritual en el cual duré como 5 años perdidos miserablemente, que no van a volver jamás. Aún en el ejercicio del servicio a Dios, cuántas cosas hemos dejado de hacer. Es un ejemplo para nosotros. El apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y el Señor Jesucristo en su oración antes de partir al Padre, en Juan 17, le dice en la oración, Señor, he acabado la obra que me diste que hiciera. Con aquella firmeza, con aquella satisfacción. Ya no podemos rescatar el tiempo, hermanos, perdido, es imposible. Pero la oportunidad que Dios nos da cada día, cada mañana que abrimos nuestros ojos, que nos levantamos de nuestras camas y empezamos a dar los primeros pasos, tenemos la oportunidad de esforzarnos. No es un esfuerzo cualquiera el que el apóstol Pablo está mencionando aquí. Es un esfuerzo donde no se guarda absolutamente nada, sino que lo da absolutamente todo. La vida cristiana, hermanos, el caminar como cristiano, el vivir como cristiano, el guardarse de las tentaciones de este mundo, el esforzarse por crecer, por madurar, por cambiar, ¿verdad?, hábitos, por cambiar maneras de ser, comportamientos. La lucha personal, individual de uno, hermanos, se nos llama a agonizar en esa lucha. ¿Qué tanto hemos agonizado? ¿Qué tanto hemos luchado? ¿Qué tanto hemos peleado esta excelente batalla, esta excelente lucha, la que hemos sido llamados a luchar con nosotros mismos? Porque esa es la lucha más difícil, hermanos, más ardua, más dura, más difícil. La pelea personal, individual con uno mismo. El decirle al hombre interior, carnal, que quiere lo suyo, decirle no. Negarnos a nosotros mismos y decirle al Señor que sí. El apóstol Pablo está diciendo aquí, he acabado la carrera.
Algunos de ustedes han sentido que al otro día ya no va a poder seguir, no va a poder continuar. Estoy hablando como cristiano. Tenemos aquí un hombre que nos puede decir, hermanos, cómo podemos nosotros acabar la carrera. Porque él acabó, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir, mi confianza en el Señor está intacta. Como Dios me entregó esa fe, así mismo permanece. Estamos hablando, hermanos, de un medio ambiente, de un contexto donde el Timoteo se encontraba difícil. Y que le pide que sea sobrio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en medio de la confusión, la mente da muchas vueltas. Y entre tantas cosas que se mueven ahí está la tentación de dudar de Dios. Y si no es cierto esto, somos seres humanos, hermanos. Y nuestra fe es atacada muchas veces, pero el apóstol Pablo dice: he guardado la fe. Hasta el último día de su vida, mirando a Jesucristo con los ojos de la fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sin poder verle, sin poder palparle. Pero en un abrir y cerrar de ojos, estar presente en Él y poderle ver cara a cara con la fe primeramente y después en una realidad en su presencia. La vida cristiana, hermanos, es algo sumamente serio. No es algo que nos encontramos en el camino por azar. No es que tuve la dicha de tener una familia cristiana y me inculcaron el cristianismo, o me encontré, ¿verdad?, con alguien que me habló y me invitó a una iglesia. No, va mucho más allá de eso. Es una profesión. El Señor nos compró con su sangre preciosa, le pertenecemos. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Este tiempo que vivimos está totalmente desvirtuado el propósito de la iglesia cristiana. Deseos egoístas se mueven por todas partes. Sé próspero, enriquece, triunfa, sé famoso. Aquí el propósito, hermanos, es exaltar y glorificar el nombre de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo fue tomado preso, en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, y fue llevado ante el rey Agripa, y en su defensa él comenzó a relatar su conversión. Y a partir del verso 15 dice así el capítulo 26, está relatando su conversión, que también miramos en Hechos 9. Dice: y yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen
y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuál es el propósito de nosotros como iglesia, hermanos? El apóstol Pablo está dando testimonio. El Señor me salvó un día camino a Damasco y me dijo: ve y anuncia el evangelio para que se conviertan a mí, para que sean trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Ve y predica el evangelio, para que se arrepientan y hagan obras dignas de arrepentimiento. Es decir, cuando se arrepientan genuinamente, que se manifieste en sus vidas ese fruto digno de arrepentimiento. Para eso nosotros fuimos llamados. Y Pablo dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, es decir, cumplí el propósito por lo cual el Señor me ha llamado. Ese es el propósito, hermanos, por el que Dios nos llamó. Para que anunciemos las buenas nuevas de salvación, para que les digamos a las almas, hermanos, que hay perdón para sus pecados en la persona de Jesucristo. Para que les compartamos el evangelio y los invitemos a la iglesia, ¿verdad? Para que se afirme esa fe y ministrarles y enseñarles, continuar enseñándoles el evangelio. En ese proceso, hermanos, es difícil. Hay oposición, hay pruebas, hay luchas, hay desánimo, hay ganas de salir corriendo. Pero hay una fórmula muy eficaz y efectiva que apela a nuestra voluntad. Recordando que nuestra voluntad no nos pertenece, la hemos entregado a Dios. Tomar la postura, el papel de este admirable joven. No era admirable por era un hombre, perdónenme la expresión, cobardón, inseguro. No por eso. Porque estaba dispuesto a escuchar y aprender. Y este otro hombre que entregó su vida hasta la muerte, literalmente. Estuvo dispuesto a sacrificar su vida. De hecho, él dijo, Gálatas 2:20, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. En Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo le pide a la iglesia y les dice: les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Presenta tu cuerpo, todo tu ser, como un sacrificio vivo. Y aquí estaba el apóstol Pablo siendo congruente con sus palabras, y él mismo, habiendo presentado su vida, estaba a punto de ser llevado, como él mismo lo escribió en el libro de Romanos capítulo 8, en versos 20 y tantos. Somos llevados como ovejas al matadero. ¿Qué esperamos, hermanos, como cristianos? Creo que la satisfacción del apóstol Pablo como siervo de Dios era ver a Jesucristo en la vida de los creyentes a quienes él le tocaba discipular. Como un hijo, como un padre, perdón,
ante su hijo, ¿verdad? Primogénito, el único hijo que tiene, ¿verdad? Orgulloso de él, el apóstol Pablo se mira que estaba orgulloso de este joven, mi amado hijo. No hay ninguno como él. Sin embargo, su satisfacción estaba más allá de todo eso. Dice el verso 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No solo a mí, dice, sino a todos los que aman su venida. Todos queremos estar con Dios. Creo que nadie en su sano juicio pudiera responder, a menos que fuera ateo, ¿verdad? Pero una cosa es querer librarnos de la condenación y estar con Dios, porque obviamente intuimos la diferencia, pero los que aman, que amamos, que anhelamos un día estar ahí. Esta palabra, creo que el próximo domingo terminamos con la carta, pero esta palabra, les decía al principio, Pablo habla directamente a un joven, a un hombre, a Timoteo. Pero no solamente es para, lo decía en ocasiones anteriores, para pastores, para líderes, para predicadores. También el ejemplo de Pablo habla, ¿verdad? Pero es lo mismo, no es únicamente para hombres, tampoco es solamente para líderes, es para todos. Aquellos que aman su venida. Es importante, hermanos, empezar a experimentar el peso, ¿verdad? El peso de la responsabilidad, el peso de la seriedad en lo que nosotros hemos llegado a profesar. Es real, es verdad. A veces miramos una realidad aquí, ¿verdad? Y una vez que cerramos el libro, vivimos otra realidad alterna. La dificultad para nosotros es unir las dos, ¿verdad? Mi realidad como creyente a la realidad que nos presenta la palabra de Dios. Un día vamos a morir, sin lugar a dudas. Sí, cuando yo digo estas palabras, un día vamos a morir, si te sientes incómodo, si te remueves, ¿verdad? Es que algo no, obviamente no queremos morir, pero ¿cuál es la razón por la que no queremos morir? Sabemos que un día vamos a morir y vamos a ir a la presencia de Dios. Pero ¿cuántas cosas van a quedar, hermanos? Yo tengo muchas cosas que están pendientes. Ese es mi mayor temor. Y poder llegar a aquel día y pensar en cosas que pude haber hecho y que no las hice. Sin embargo, fuera de estos dos hombres, hermanos, de la historia de estos dos hombres, está alguien por sobre todos nosotros, que es Dios, que nos llamó y que nos ha dado todo para que nosotros podamos cumplir con su propósito.